buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús. Una vez más, Eclesía con ustedes para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. El día de hoy iniciamos nuestra enseñanza con una oración. Oremos, mis hermanos. Nuestro Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la bendición de estar en este canal para que juntos nuestros hermanos y nosotros aprendamos de la enseñanza de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por los que vamos a estar en esta hora. Oramos a ti, nuestro Señor, en el nombre de Jesús, el mediador entre ti y nosotros. Amén. En la enseñanza anterior, nuestros hermanos pastores compartían dos alternativas, el hacer o el dar para honrar a Dios o para la alabanza de nosotros mismos. El día de hoy vamos a meditar sobre San Mateo capítulo 6 y versículo 2, que dice: por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta lectura es de la Biblia de las Américas y nos toca hablar acerca de las limosnas. El versículo 2 específicamente nos habla de la práctica de la caridad. El primer ejemplo específico de justicia que Cristo elige exponer es el de las limosnas. La vida piadosa no consiste solamente en sentimientos religiosos, ni mucho menos en arrebatos místicos, sino en acciones eminentemente prácticas. Aquí Jesús no manda específicamente que los discípulos practiquen obras de caridad, sino que da por sentado que lo harán. Cuando des limosna, esa es la frase, cuando des limosna, es así porque la misma ley de Dios las prescribía. Leemos en Éxodo capítulo 23, los versículos 10 y 11, también respaldada por Levítico 19, 10, que dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Continúa
el texto de Deuteronomio 15, 7, 15. Dice, con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto. En todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado, al pobre en tu tierra. Según el texto de Deuteronomio, Dios espera de nosotros que nuestras limosnas procedan solo de aquello que nos sobra, sino también que demos con espíritu gozoso hasta el punto de sacrificarnos. No debemos negarnos a dar hoy pensando en posibles gastos nuestros de cara al futuro. Si nuestro hermano tiene necesidad, debemos darle enseguida y con liberalidad, confiando en que el Señor será capaz de suplir nuestras necesidades de cara al día de mañana. Muchas veces nuestra caridad requerirá un acto de fe en la providencia divina. Claramente, pues la ley enseñaba que desatender a un hermano necesitado constituía un delito moral delante de Dios. Leemos en Santiago 4:17, pues aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso mismo, los demás autores del Antiguo Testamento insistían en el deber de la caridad. En el Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. En Proverbios 19:17, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. También leemos en Jeremías, en su capítulo 22, versículos 15 al 16, que dice, ¿no comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? Por eso le fue bien, juzgó la causa del pobre y del necesitado. Entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme? Declara el Señor. En Daniel 4:27 también dice lo siguiente, por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato, pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. También leemos en Amós capítulo 2 y versículos 6 y 7, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias, los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desválidos, también tuercen el camino de los humildes. El Antiguo Testamento, por lo tanto, enseña claramente que es obligación de todo creyente asistir con generosidad a sus hermanos necesitados. Jesús, por supuesto, siguió fiel a estas directrices,
tanto en su propia enseñanza como en su vida ejemplar. En San Mateo 5:42 leemos: al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. En San Lucas 6:36 al 38 dice: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. En San Juan 13:29, algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía que diera algo a los pobres. Según esta última cita, es obvio que los discípulos interpretaron la salida de Judas como que Jesús le había mandado a dar limosnas a los pobres y Judas había salido a hacerlo, lo cual habría sido inverosímil si la limosna no hubiera sido una práctica habitual de Jesús. Sí, el maestro practicaba la caridad. Aunque vivía siempre humildemente, enseñó a sus discípulos a guardar una bolsa de dinero para dar las limosnas a los pobres. En esto no hacía más que lo que hacían los demás rabinos de su día. La ayuda a los pobres era un deber asumida por toda clase religiosa del país. Debe ser asumido también por todos los que queremos andar como Jesús anduvo. Finalmente, quiero leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esperamos en el Señor que cada uno asimilemos estas palabras para agradar a nuestro Dios y bendecir nuestras vidas. Continúa con esta enseñanza también nuestros pastores. Muchas gracias, bendiciones, mis hermanos. Bendiciones del Señor para su vida. Bueno, continuamos aquí en San Mateo capítulo 6, en este tema tan desafiante para nuestras vidas, ¿verdad? Ya nuestro hermano Vicente nos acaba de explicar lo que nuestro Señor Jesucristo demanda y la palabra de Dios obviamente pues nos demanda poder dar limosna. Recordemos que lo que el Señor está tratando acá, mis hermanos, tiene que ver con la ayuda al necesitado, ¿verdad? Darle a aquel que necesita. Y la limosna no solo tiene que ver con dar algo económico, puede ser algo en especie, puede ser que usted se siente con alguien que necesite un consejo. Y el Señor, pues, a través de su palabra y lo que nos explicaba hermano Vicente, tiene que ver con el amor, ¿verdad? Con una actitud amorosa, de compasión hacia el necesitado. Sin embargo, cuando uno va viendo estos pasajes, ahora nos toca detenernos en el verso 2, y acá el Señor va a hablar de la hipocresía que había en los creyentes de aquel tiempo, ¿verdad? Así que, a diferencia de Jesús, muchos de los judíos de aquel entonces, como también muchos de los que hoy practican esto, ¿verdad?, de poder ayudar a los necesitados, daban sus limonas de tal manera que llamaban la atención de lo que hacían, de su generosidad. Ellos querían ser notados, ¿verdad?, de cada ayuda que ellos le podían brindar a los necesitados. Anunciaban al público sus ofrendas
tocando trompeta, dice ahí el verso 2, ¿verdad? Así, pues obviamente ellos se ganaban la admiración del pueblo, la admiración de la gente. La limosna era en sí misma era buena, sin embargo la motivación que ellos tenían por dentro era lo falso, era ahí donde radicaba la hipocresía de ellos, ¿verdad? A muchos les preocupaba más fomentar su propia reputación que atender verdaderamente a la necesidad del pobre. Daban mucho, pero sin amor, por lo cual no les aprovechaba para nada. Esto nos debe hacer recordar lo que dice 1 Corintios 13, donde habla de que uno puede tener cualquier don, en ese caso el don de lenguas, pero si lo habla y no tiene amor, dice Pablo, de nada sirve, ¿verdad? De la misma manera, cuando uno puede ayudar a alguien, si solo lo hace para ser visto o para ser notado o para alimentar su popularidad o su ego, pues de nada sirve, dice la palabra del Señor, y por eso que el Señor enfatiza mucho lo que tiene que ver con el amor. También esto me hace pensar al mismo Señor Jesucristo, por qué fue que Él vino a esta tierra, ¿verdad?, a ofrendar su vida. Él lo hizo por amor a nosotros, y ahí es donde radica este tema, ¿verdad? Ahora, la situación en aquel entonces era la siguiente. En los tiempos de Cristo, la ayuda a los necesitados la proporcionaba la comunidad religiosa. Ellos proporcionaban la ayuda a los necesitados, imponiéndoles una contribución a cada persona según su capacidad. Esta cantidad la suplementaban los donantes voluntarios. Ellos daban esto, ¿verdad? Estas contribuciones de ayuda eran anunciadas públicamente en las sinagogas y pues obviamente se indicaba cuánto daba cada quien, ¿no? Y aún en los callejones, los lugares donde generalmente se reunían los pobres, allí era donde se anunciaba, ¿verdad?, a los religiosos de aquel tiempo, de que se iba a recaudar una ayuda, y pues empezaban ellos a recaudar y luego pues publicaban la manera que cada quien daba y cuánto daba. Esto me hizo pensar algo de mis tiempos, años atrás en mi congregación, la congregación yo vengo, donde antes se enlistaba a todos los que ofrendaban y se decía cuánto daba cada uno. Con el tiempo ha ido cambiando. Sin embargo, aún en estos tiempos hay quienes pues aman eso, ¿no? El dar y que digan ante la gente qué tanto aportó. La palabra del Señor nos deja un mensaje bien interesante porque nos está desafiando a hacer las cosas en amor, ¿verdad? Por compasión, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, acá, cuando vemos la situación en la que estaba en los tiempos de Jesús, podemos imaginarnos la siguiente escena. Imagínese usted, al acabar el culto en la sinagoga, uno de los ancianos se levanta para dar los anuncios de la semana y además de comunicar la cifra global de las ofrendas obligatorias, da una lista de aquellos que han hecho donaciones voluntarias. Fulano ha dado tal cantidad, mengano esta otra, sutano esta otra. Seguramente este anuncio no sería recibido con aplausos públicos, pero podemos suponer que en la puerta de salida todos querrían estrecharles la mano a fulano, a sutano, a mengano y agradecerles su generosidad. Seguramente eso pasaría, ¿verdad? Ese era el ambiente que rodeaba la recaudación de limosnas para los necesitados. El sentido es claro, mis hermanos. Los hipócritas cumplían la letra del mandato divino, pero lo hacían sin tener ojos para ver a Dios y sin sentir una auténtica compasión para los pobres, cultivando su propia imagen ante el público. Hacían todo lo posible por asegurarse de que todo el mundo se enteraba de la cuantía, es decir, de cuánto habían donado ellos. Pensemos un poco en nuestros tiempos. Esto me hizo reflexionar en nuestros tiempos. Hoy es muy dado, mis hermanos, es muy dado a que en las redes se publique cuando usted va y le lleva ayuda
a algún necesitado. Y muchos, no generalizo, pero sí hay un buen número, un alto porcentaje que ama eso, que su interés no es otra cosa más que los alaben ahí en las redes, que les pongan un like, que les pongan un corazoncito, ¿no? Ese es su alimento, ¿verdad? Eso les alimenta a ellos. No hay otra motivación, no es por amor, no es por compasión, como lo está diciendo acá la Escritura. En aquellos tiempos, bueno, se leía el listado, ¿verdad?, de cuánto daba cada quien de repente. Pero hoy por hoy las cosas han ido cambiando, la tecnología nos va llevando por otros caminos y déjenme decirles, mis hermanos, cada vez también el mundo nos lleva por otros caminos que son muy sutiles y que si no estamos atentos caemos nosotros también en la misma trampa y paramos dejando a un lado el sentido espiritual del mandato del Señor. No olvidemos, mis hermanos, que es importante poder aportar para el necesitado, pero hacerlo por amor, por esa compasión, por ese amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en esto actuaban como hipócritas, ¿verdad? Ellos actuaban como hipócritas, es decir, eran farsantes o actores que solo hacían teatro religioso, o sea, no era algo que verdaderamente viniera de un corazón que amaba, que tenía compasión, era meramente actuación. Representaba un papel bien interesante, mis hermanos, un filantrópico detrás de una máscara de bondad. En vez de ser auténticos creyentes que vivían de frente a Dios, practicando caridad con corazón sincero e identificándose con los menesterosos, fingían dar de manera espléndida y sacrificada, cuando realmente en su interior lo único que buscaban era realmente recibir algo. Es decir, no ayudaban si no obtenían algo a cambio. Ese era el asunto, los aplausos de sus contemporáneos. Mis hermanos, el acto externo parecía generoso. O sea, lo que usted veía, quizás hasta le motivaba a ser usted igual a ellos, ¿verdad? Pero la motivación era meramente egocéntrica. Y por allí es lo que le decía yo hace un momento, ¿verdad? Debemos tener ese cuidado nosotros hoy en día. Hacían alarde de amor de Dios y al prójimo, es decir, hacían alarde de que amaban a Dios y al prójimo, pero en realidad se amaban únicamente a sí mismos. Daban limosna no por temor a Dios ni por compasión de su prójimo, sino por ostentación, vanagloria personal. Intentaban dar la impresión de ser algo que en realidad no eran. Mis hermanos, hoy nosotros pues estamos en los caminos del Señor gracias a Él, pero seguimos siendo tentados también a ir por ese camino, ¿no? De poder simplemente ayudar. Notaba en una oportunidad a alguien que siempre quería llegar primero que el resto, y uno admiraba su deseo y anhelo por ayudar al necesitado, pero no lo hacía por otra cosa más, sino para que siempre lo vieran y dijeran, es que él fue el primero, es que ella fue la primera. Y hermanos, eso es muy lamentable, porque recuérdense que la misma palabra del Señor dice, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Es decir, si su anhelo es y su deseo es que la gente les dé reconocimiento, bueno, eso es todo. No hay otra cosa más, no habrá otra cosa más. No esperen otra cosa más que el aplauso, que el reconocimiento, que el like, ¿verdad? Que el corazoncito en las redes, ¿verdad? No habrá otra cosa más. Así que cuidemos eso, hermanos. Viendo esto, mis hermanos, haremos bien en preguntarnos, en primer lugar, ¿cómo respondemos nosotros ante situaciones de necesidad? ¿Cómo respondemos? ¿Tenemos un corazón compasivo o un corazón endurecido? ¿Hacemos actos de caridad? Porque de no ser así, debemos rectificar, pues hemos abandonado el camino de nuestro Maestro y no somos fieles a su ejemplo. Además,
tendremos que callarnos ante el mal ejemplo de los hipócritas, porque lo que ellos hacen, practican, ¿verdad? Esa caridad, ellos dan, ¿verdad? Pero lo hacen, aunque sea esa su motivación, ¿no? De que lo reconozca alguien. Pero si nosotros no practicamos eso, pues tenemos prohibido criticarlos. ¿Por qué? Porque si ellos lo hacen por eso está bien, bueno, pero nosotros no lo hacemos. Entonces no podemos criticar, ¿verdad? El motivo equivocado que ellos tienen. En segundo lugar, ¿hay alguna tendencia en nosotros a querer cobrar rentabilidad social de nuestras buenas obras? Es decir, yo ayudo, pero yo quiero obtener algo a cambio. Reconocimiento, aplausos, etcétera. Yo quiero algo, ¿verdad? ¿Practicamos nuestra caridad de alguna manera para que sea vista por los hombres? Son preguntas, mis hermanos, que nos deben hacer reflexionar en esta hora. Eso es lo que pretendemos, que reflexionemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra postura ante tal situación, verdad? Eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Nos conformamos realmente con que Dios nos vea? Esta es una pregunta muy oportuna, mis hermanos. ¿Se conforma usted al momento de ayudar al necesitado? Ya le dije, no es solamente una ofrenda, una ayuda económica o en especie, víveres, etcétera, un medicamento, etcétera. No, también cuando usted se sienta, cuando alguien llega a usted necesitando su consejo y usted invierte tiempo, ¿lo hace de corazón? ¿Lo hace con amor y compasión o lo está haciendo simple y sencillamente para que un día lo reconozcan públicamente? Entonces, la pregunta es, ¿nos conformamos realmente con que Dios nos vea? La respuesta debería de ser sí. Yo me conformo con que Dios sea el que me ve cada vez que yo ayudo a alguien. Con eso, hermanos, es más que suficiente. No nos engañemos. Vivimos en un mundo en el que todos desean vivir de las rentas de su supuesta caridad. Es decir, estamos en un mundo, mis hermanos, donde todos queremos ser reconocidos. Somos tentados realmente. En las redes, por ejemplo, si algo se les cuestiona a los pastores, es que ¿por qué no ayudan al necesitado? Y se le tila a los pastores de hacerse ricos, ¿no? Y que no ayudan al necesitado. Pero yo siempre, cada que leo eso, yo digo, pero es que no hay necesidad de publicar cuando un pastor ayuda a alguien. No hay necesidad. Acá está la pregunta. La motivación, mis hermanos, en la mayoría de pastores, me atrevo a decir, la motivación es Jesús. La motivación es Cristo. Basta y sobra con que Él nos vea que estamos ayudando al necesitado. Esa debe ser su motivación, mi hermano. Debe sobrar y bastar con que Dios nos esté viendo el bien que estamos haciendo para el necesitado. Si creemos que estamos exentos de este mal, mis hermanos, o un mal universal, podríamos decir, haríamos bien si con toda humildad permitimos que el Espíritu de Santidad escudriñe nuestro corazón para poner de manifiesto los caminos malos que puede haber en nosotros. Ya lo diría el salmista en el Salmo 139, versos 23 y 24, pidiéndole a Dios que vea qué hay dentro de él. Y le pide a Dios que si hay pecado en él, pues el Señor lo pueda limpiar y obviamente pues Dios pueda ayudarlo a ser alguien agradable, alguien grato a los ojos de Dios. Así que vea pues, mis hermanos, nosotros nos detuvimos en el verso 2 de San Mateo, capítulo 6. Ahí habló el Señor de esa falsa caridad y nos desafía a nosotros hoy en día a cuidarnos de ese mal. Bien le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo. Y sí debemos cuidarnos de nosotros mismos porque estamos en un mundo así, mis hermanos, que anhela el reconocimiento y nosotros no estamos exentos a eso.
Pero bendito sea el Señor, tenemos su palabra que nos dice por dónde sí y por dónde no, y por ahí es donde debemos ir. Pero para seguir ampliando más este tema tan interesante y tan profundo, mis hermanos, quiero cederle el tiempo a mi hermano pastor Abdiel. Él nos va a seguir ampliando más de este capítulo 6 de San Mateo. Mientras tanto, deseo que la paz y la gracia del Señor esté en su vida. Bendiciones. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno poder saludarles una vez más y estar con ustedes en este tiempo de reflexión y de estudio de la palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre la caridad y por lo menos en la versión de la Reina Valera se usa la palabra limosnas, y es el hecho de tener acciones de caridad y mostrar acciones de caridad. Ya nos han introducido muy bien al tema nuestro hermano Vicente y pastor Eddie al respecto. El concepto que Jesús está proponiendo. Jesús no está como estableciendo un mandamiento de caridad, sino que está dando por sentado, ¿verdad? Cuando ustedes den limosna, es decir, es algo como que debería ser normal, natural en la vida del creyente. Y ya hablamos también del querer dar de una manera no sincera, no con el afán de agradar a Dios y ayudar al prójimo, sino de hacer crecer nuestro ego, de hacer crecer nuestras posibilidades y todas esas cosas que estimulan nuestro prestigio, por decirlo así. Y me ponía a pensar en algunas personas que yo conozco que cuando tienen dinero les gusta ayudar al pobre, pero por ejemplo, si al pobre le hacen falta 100 quetzales, se le da 5. Y decir, ya te ayudé, soy dadivoso, y esa parte, sabiendo que puede dar más, porque una de las palabras que va a usar la Escritura es que hay que dar con liberalidad. Y bueno, hablemos entonces ahora acerca de la caridad que deberían demostrar los discípulos al presentar o al hacer estos gestos de caridad. Como le decía hace un momento, Jesús da por sentado que los discípulos darán limosnas y atenderán con generosidad las necesidades de los pobres. No está en duda que los seguidores de Cristo realmente adquirimos, juntamente con nuestro compromiso con el Maestro, importantes obligaciones en cuanto a las personas que están a nuestro alrededor, que padecen algún tipo de necesidad. Por eso hoy en día que hay muchas iglesias que están colocadas en lugares donde no es el barrio donde viven, por ejemplo. Hay gente que va a la iglesia que está hasta allá, en otra ciudad, en otra zona, en otro lugar. No es una gente que tiene una preocupación por lo que pasa alrededor. Nosotros debemos de ser conscientes que la iglesia debe impactar la comunidad donde está. En contraste con el alarde público de los fariseos, que querían hacerse notar que había que anunciar su nombre, y cuidado no lo mencionan, ¿verdad? Nosotros, al hacer nuestras obras de caridad, debemos realizarlas de una manera usando este mismo principio. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Este dicho lo hemos mencionado, lo decimos, pero creo que no lo hemos entendido en la profundidad que debe de ser y que el Señor tenía la intención de enseñarnos. Está claro que, a no ser el caso de una persona zurda, normalmente entregamos nosotros el dinero con la mano derecha. Y la idea es que esa entrega debe ser de una manera discreta, dice Jesús, que no se entere ni siquiera la mano izquierda, ni siquiera la persona más allegada a nosotros tiene que enterarse de esa caridad. De hecho, la versión de la Reina Valera 95 propone esa traducción. No se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo, es la manera en que lo propone. Ni siquiera nosotros mismos debemos aplaudir nuestras propias obras o sentir la satisfacción íntima de considerarnos buenas personas, porque como diría el apóstol, aunque no seamos conscientes de nada,
en contra nuestra, no estamos exentos de culpa, pues el único que puede juzgar con imparcialidad es el Señor. Eso lo menciona Pablo allá en 1 Corintios capítulo 4, verso 4. Las dos manos casi siempre actúan al unísono. Y cuando usted nos ve aquí hablar, por ejemplo, es difícil hacer ademanes solo con una mano. Cuando estamos hablando usamos las dos manos. Para caminar, si usted ve a alguien caminar y solo mueve una mano para caminar, se ve raro, ¿verdad? Las manos interactúan de una manera muy, muy conectada. Así que se conocen, hay una relación muy íntima. Cualquier cosa que hace una mano, la otra lo sabe. Por lo tanto, cuando se dice simbólicamente que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, significa una falta completa, total de conocimiento, una extrema ignorancia y puesto que las manos son parte de la misma persona, la expresión probablemente se refiere al hecho de que una persona debe guardar su contribución voluntaria como un secreto, no solamente ante los demás, sino ante sí mismo. Esto debiera olvidarlo en vez de decir en su corazón, qué buena gente soy. Yo sí soy generoso. El solo decir esa parte, como nos enseñaba el pastor Eddie, esa es nuestra recompensa. Cuando usted da algo generosamente a alguien y luego se dice usted mismo, qué buena gente soy, esa fue su recompensa. Ahí, todos los versículos que leímos al principio, cuando el hermano Vicente nos estaba guiando, cuando dice, al que pida dale y al que desee pedirte prestado no le niegues, sean misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso, dad y os será dada medida buena, apretada, remecida, rebosante. Algunos pensaban como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús les decía que diera a los pobres. Aun cuando mencionamos todos esos versículos, cuando nosotros hacemos alarde de lo que dimos, aún decimos qué bueno soy, esa fue la recompensa. De ahí no vamos a pasar a recibir nada más. Quiere decir entonces que los discípulos deben ser como los justos descritos por Jesús, que cuando en el día final reciben la alabanza del Rey por sus obras caritativas, reaccionan con sorpresa. Señor, como dice Mateo 25, Señor, te vimos hambriento y ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? Y es que eso suele suceder cuando la gente hace las cosas de una manera tan espontánea que no le prestan atención. Ve a un necesitado, lo ayuda, ve a alguien y es normal atender esas necesidades, pero cuando hay que repensarlo, cuando hay que hacer asamblea, cuando hay que juntar a la familia, cuando hay que tomar una decisión en conjunto para ver si se ayuda o no se ayuda, entonces deja de tener sentido el acto de caridad y ya pasa a ser un acto más de orgullo o de, no sé, una situación que nos va a poner en mal delante del Señor. Nos corresponde a nosotros, los hijos y siervos de Dios, ser conscientes de nuestra indignidad de toda la alabanza. Porque ¿de qué damos? Si podemos y si tenemos la capacidad de darle a otro, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. No damos de lo que nosotros somos capaces, sino de lo que Dios ha tenido misericordia con nosotros y de esa misericordia hemos dado. De gracia hemos recibido y de esa misma gracia debemos de darle también a los demás. Si hay algo bueno en nosotros, damos gozosamente la gloria al que la merece, al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a nuestro Santificador. Debe parecernos una auténtica aberración cualquier clase de jactancia íntima en torno a nuestras buenas obras y mucho más el afán de reconocimiento en público. Eso no debe ser así. Lo asombroso de todo esto es que a pesar de nuestra indignidad, Dios lleva la cuenta de nuestros actos secretos, especialmente nuestros actos secretos de benevolencia, y ninguno de ellos, ni uno solo, quedará sin recompensa.
Hebreos capítulo 6, verso 10 dice, Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Él no es injusto. Esa acción Él siempre la nota, Él siempre la toma en cuenta. Él siempre lo hace. Y yo, en mi experiencia, tanto de ministerio y trabajo, conociendo mucha gente en varias partes del mundo, me he encontrado con cosas que golpean y que me hacen reaccionar de una manera muy, muy difícil. Hace unos 2 años estuve en uno de los basureros más grandes del mundo, en el Estado de México, y estuvimos visitando a la gente ahí, y debes saber, por ejemplo, que ese basurero es enorme, cada sector es increíblemente grande, y hay como 7 u 8 sectores y están controlados por gentes, algunos delincuentes y todo lo demás. Pero hay un sector donde hay una gente que está trabajando, haciendo un trabajo increíble, llevando la palabra de Dios y ayuda a este grupo de gente que vive en los basureros. Ahí no hay agua potable, no hay energía eléctrica, no hay nada. Ellos se asignan montones de basura para escoger y ver qué pueden rescatar y poder vender allí. Según nos contaban, un buen día es cuando ellos pueden ganar en nuestra moneda de pronto 30 a 50 quetzales en un día. Es un buen día. Un día normal, 10 a 20 quetzales ellos pueden ganar en el día. Y son familias a veces completas. Y le cuento esto porque me encontré con un hombre que yo le hice la pregunta, ¿qué ha aprendido usted de la Escritura? ¿Cuál han sido las cosas que le han impactado de la Biblia? Porque ese es nuestro trabajo en el ministerio que hago cuando no estoy en Guatemala. Entonces, él me decía, yo aprendí que debo compartir lo que tengo con otros. Entonces yo me quedé asustado y me quedé viendo alrededor porque estábamos en un basurero, lo único que había alrededor era basura. Y yo decía, ¿cómo este hombre no tiene nada? Y está diciendo que aprendió a compartir con el que no tiene. ¿Cómo será entonces el que no tiene? Pero me di cuenta y me puse a pensar que a veces la gente con menos recursos tiene un corazón más caritativo que aquel que tiene. Porque aquel que tiene, como tiene, le es fácil sacar una moneda, cuando realmente debería de pagarlo todo y no solo hacer un pequeño aporte. Es mucho más que eso. La caridad, por eso dice que hay que dar con liberalidad, es mucho más que eso. El que examina el corazón de los hipócritas y conoce los secretos vergonzosos de su motivación carnal, pues no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas deben de estar o estarán al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ese es Jesús. Él, como dice Hebreos 4:13, Él sabrá también identificar y premiar todas las obras secretas de sus siervos fieles. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? La Biblia dice, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Tu Padre que ve en lo secreto. ¿Qué es el secreto? Lo que está adentro. Tu Padre que ve tus intenciones, la razón por la que hacemos o no hacemos las cosas. Como dijo Dios mismo a través del profeta Jeremías, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Nosotros sabemos que la salvación no puede ser por obras, pero hay cosas que con nuestras acciones sembramos para poder cosechar. Si no hacemos eso, no tenemos nada que cosechar. Si usted tiene y lo que da es un poquito, cuando usted necesite, igualmente va a recibir un poquito. Pero si usted tiene y da hasta donde sus fuerzas le dan, o más, hasta en un sentido sacrificial, lo ha mencionado el autor
esta guía que estamos usando para explicarle a ustedes estos pasajes. Cuando llegamos al punto de dar hasta al nivel de sacrificio, entonces sabemos que estamos haciendo algo bien. Pero es el Señor el que examina los corazones. No hay nada que sea oculto, incluso si se trata de algo inconsciente para nosotros. No hay nada que Dios no pueda ver y no hay nada que quede fuera de la recompensa de Dios. Él lo va a recompensar. ¿Están exentos entonces de hipocresía nuestros actos de caridad? Es una pregunta que deberíamos de hacernos. Una buena manera de saberlo es considerar si lo hacemos en secreto o si buscamos oportunidades para hacer saber a los demás lo que hemos hecho. Esta privacidad no es meritoria en sí misma, pero garantiza que nuestra ofrenda no está motivada, ni siquiera en parte, por el amor a la alabanza ajena. No se trata de eso. Y bien lo explicaba su hermano pastor Eddie. A veces los pastores somos tildados. Yo conozco muchos pastores acá, unos muy conocidos, que me reservo el nombre precisamente para no incurrir en eso, que la gente lo critica de una manera tan increíble, los critica y no conocen la cantidad de cosas que ellos hacen, pero no lo anuncian, no tienen una página, no lo publican, no hacen circular, no hacen sonar voces, ayudan mucha gente. Y salir a decir que lo ayudan violaría esta enseñanza de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, como que ni nosotros mismos deberíamos prestarle cuidado a decir, a ver qué Dios me va a dar por esta ofrenda que voy a dar. O decirle al Señor, Señor, yo he dado. Sino ser completamente honestos. Es interesante porque en esto que estamos aprendiendo en el capítulo 6 de Mateo, hay tres cosas que van a ser muy importantes en la devoción y en la vida del creyente. La primera de ellas es la limosna. Le repito, no es un mandato, no es un mandato en sí, sino es como una inercia normal, es el efecto normal. Usted tiene a Cristo en su corazón, lo normal debería ser sus actos de caridad. No necesita una orden, eso debe de nacer de usted porque esa misma misericordia, ese mismo amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, llevando ese peso de la cruz, ese peso de pecados por nosotros, esa misma forma en que Él reaccionó con aquel hombre leproso que le clama y dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor no solo dijo quiero ser limpio, sino que lo tocó. No se podía tocar un leproso y el Señor acude y lo toca porque Él mostró esa misericordia, pero no lo pensó. Cuando el centurión le dice, Señor, ve a mi casa que mi siervo está enfermo, Él dice, vamos, y Él dice, no, solo di la palabra. Él no pensaba dos veces, es decir, no decía, déjeme consultar con los discípulos a ver qué día tenemos tiempo o cuándo podemos. Cuando nosotros vemos la necesidad es cuando debemos de actuar. Si usted está presente ahí y dice, este pastor no vino, ¿por qué no reacciona usted si usted vio primero la necesidad? Si usted vio la necesidad, usted debe de actuar. Entonces, nosotros, esas acciones de caridad son un resultado de nuestra decisión de haber seguido a Cristo. Si usted lo quiere tomar como un mandato, no va a lograr nada. Es algo que debe salir de adentro de su corazón, fruto de su encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios nos ayude a todos a aprender de esto. Todos estamos en formación y aprendiendo. Todos tenemos esa obligación. Si vemos una necesidad y podemos ayudar, ayudemos de la manera en que el Señor lo ponga en nuestro corazón. Es una inercia y es algo que normalmente debería suceder en nosotros. Que Dios nos ayude en este ejercicio y pidámosle a Dios esta noche que podamos aprender de esto y ponerlo en práctica. ¿Te parece? Así que ahí donde está, le invito a que me acompañe a orar y a agradecerle al Señor que tenemos esta oportunidad de poder ayudar a otros con lo poco que tenemos.
No espere a tener para dar. Si usted ve una necesidad y usted puede dar algo, apoye, ayude con liberalidad. Ahora, quiero aclarar esto. Una necesidad no es ayudar a otro en su vicio, ¿verdad? Pero sí es ayudar de pronto a la familia de ese otro, porque a razón de la irresponsabilidad de este, no hay para comer. Ese es algo muy distinto. Tome en cuenta esto. Oremos entonces y pidámosle al Señor en esta noche. Padre amado, creo que es una buena oportunidad para pedirte perdón por aquellas veces que hemos sido insensibles a la necesidad que está a nuestro alrededor. A veces no prestamos atención a esas necesidades o volteamos los ojos para no verla. Perdónanos. Ayúdanos a entender que no es precisamente un mandato, sino el resultado de nuestra relación contigo, los gestos y acciones de caridad que debemos de tener con aquellos que tú pones enfrente de nosotros. Permite que podamos reaccionar de la manera correcta. Permite que podamos ser sensibles a la necesidad de otros. Permite que podamos tener ese corazón de poder ayudarles. Y por favor, aleja de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier anhelo o deseo de recibir esa alabanza o gratitud o gratificación por nuestra bondad. Tú nunca has esperado nada de nosotros y has sido tan bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender de eso. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a accionar de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias porque nos permite reflexionar en pasajes como este que nos ayudan y nos edifican. Muchas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición y cuidado para nosotros y para todos aquellos que están viendo esta transmisión. Oramos en el bendito nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por siempre. Amén y amén. Hermanos amados, Dios les bendiga grandemente. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá, de la villa de San Juan Zacatepeques, en Guatemala. Cuídense mucho, bendiciones para todos y con el favor de Dios, nos vemos pronto.